Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Compartiendo Cine. Qué bueno que están aquí acompañándonos una semana más. Quiero darle la bienvenida a mi compañero Félix. ¿Cómo estás? Hola, un gusto estar en un capítulo más de Compartiendo Cine, disfrutando mucho esta sesión. Perfecto. Pues muchas gracias una vez más por vernos. El día de hoy tenemos, si ya lo vieron en el título, preparado dos películas. Quizá pareciera muy diferentes, pero creo que entre sí tienen algunas cosas que las unen. Y de eso queremos hablar el día de hoy. Una de las películas es la película animada de Los Mitchells contra las máquinas, y la otra es una película francesa llamada La Bella Época o La Belle Époque. Sí, a ver si me sale el francés. Pero bueno, vamos a empezar con la película animada de Los Mitchells contra las máquinas. Y bueno, Félix, ¿qué podemos decir acerca de esta película? Es una película ubicada en la época actual y yo lo plantearía como toda familia le vendría muy bien una terapia o un viaje o una experiencia que los hiciera redescubrirse a sí mismos, admirarse, aceptarse y, si nos ponemos más cursis, amarse unos a otros. Y eso creo yo que va a permitir identificar a cualquier familia en conjunto con esta película, de que necesitan vivir esas experiencias que los ayuden a redescubrirse y a integrarse. Pues bien, en esta película nos cuentan una familia que va pasando por procesos como pasan muchas familias y viven una experiencia muy intensa, tan intensa que enfrentan la destrucción del mundo. Y quién no quisiera que en su familia vivir una situación así, volverse los héroes del mundo y de esa manera integrarse, apreciarse, ver lo que aporta cada quien e integrarse. Creo yo que este es el corazón, el alma central que plantea esta película, es la propuesta. Y todo ocurre en una época actual donde se plantean cosas que se viven mucho en una familia. Las diferentes generaciones, la dificultad para entenderse unos a otros, desde la manera en que se ve el mundo hasta la manera en que interactuamos con la tecnología. Es decir, ya de una generación a otra cambian algunas cosas, hay dificultades, es decir, de cierta edad ya no se tiene la capacidad, por ejemplo, para interactuar con redes sociales, dificultades para echar a andar ciertos aparatos, cuando los más jóvenes nacen en ese ambiente y es lo más natural, y eso genera ya una barrera de interacción. Bueno, esto ocurre en esta familia, aunado a un proceso normal de una hija, que es el momento de ir a la universidad, y este cambio genera ese temor en la familia. Es decir, ya no va a estar en casa, el hermano pequeño se pone triste, el papá tiene dudas de si lo que escogió para estudiar le va a ayudar a enfrentar la vida, la mamá siente ese temor de que ya no está en casa y de que el papá no se entiende con la hija con el papá, y deciden hacer un último viaje antes de que ella entre a la universidad, y aquí es donde inicia el proceso, y luego viene una dificultad ajena a ellos, pero que los ve involucrado en una lucha contra un ejército de robots que quieren conquistar el mundo. Creo que ese es el planteamiento más general, ¿no? Bien. Yo me voy a evocar un poco por el lado técnico de la película, antes yo creo que de entrar al eje temático y narrativo, que creo que es muy interesante también, como todo lo que acabas de mencionar. Quisiera comenzar hablando del estudio que produce esta película, que es Sony. Sony ya anteriormente ha traído películas que han hecho con este estilo de animación, que es un estilo de animación relativamente nuevo. O sea, es un estilo que quizá ya se había utilizado anteriormente, pero últimamente se ha estado empleando y se ha puesto, podría yo decir, un poco como de moda, que es usar una técnica 2D clásica, pero que se le ponen ciertos filtros, por así decirlo, explicándolo de una manera muy burda, que
hace que nosotros parezcamos que se vea como en 3D, ¿no? Porque les ponen varias capas de sombras, etcétera, y da una sensación como de un 3D, pero también como de un 2D, y etcétera, ¿no? Y también lo combina con otros elementos, que son, que están fuera de la diégesis de la historia, ¿no? Como para acentuar algunos momentos que están hechos con otro tipo de animación. Entonces, esta mezcla de animaciones ya es algo que ya le dio un Oscar a ese estudio en el 2019, si no mal me parece. Sony ganó un Oscar a mejor película animada por la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, que tiene un estilo de animación muy similar al que tiene esta película. Repite el proceso, no sabemos si vaya a ganarse otra vez la estatuilla del Oscar para el siguiente año, pero por lo menos muchos críticos y mucha gente está diciendo que puede ser una fuerte contendiente. No, en este momento y en estas alturas del año habría de decir que es muy precipitado decir si es la candidata o no más ideal para el premio, porque creo que todavía falta todo un año para ver películas animadas, pero si sigue con esta tendencia, probablemente sí, ¿no? Y sobre todo porque también detrás de Sony y Netflix hicieron una alianza, entonces todas las películas de Sony se van a estar estrenando en Netflix y pues de alguna manera tienen esa mancuerna. Y pues ya algunos sabemos que Netflix ha impulsado las películas que ellos tienen. Pero bueno, regresando un poco al tema de la película, creo yo que esta sensación de cómo está generado todo, por lo menos da una frescura porque es un toque y un estilo muy diferente al casi hiperrealismo que tiene el tipo de animación, por ejemplo, de estudios como Disney y Pixar, pero que al mismo tiempo siento que se puede desgastar muy rápido ese estilo, o sea, que si se utiliza por mucho tiempo, de repente ya todo el mundo lo va a querer hacer, como en su tiempo cuando recién empezaba Pixar a hacer animación en 3D, todo el mundo quería hacer animación en 3D, ¿no? Otras películas que han utilizado este tipo de animación, hay una película animada que de hecho me parece que fue nominada pero no ganó el Oscar, que era de Netflix, sobre el origen de Santa Claus, que se llamaba Klaus. Entonces, ha habido algunas otras, esa es la que yo tengo así como referencia, y pues Spider-Man Into the Spider-Verse. Ya de ahí podríamos entrar como al tema central de la película, que es todo esto que tú dices, pero te voy a dejar la palabra y ahorita vuelvo a intervenir. Bien, un par de ideas para cerrar el tema con el que inicié, que vaya, para quienes se sitúan muy a la izquierda del pensamiento crítico, pues esto ocurre para quienes la hacen en el centro del universo, que es Estados Unidos, y que para ellos es donde se deciden los destinos del mundo, ¿no? Entonces en Apocalipsis pues es en Estados Unidos, con empresas americanas, con familia americana y en Estados Unidos, ¿no? Da también un poco desde dónde desde qué punto de vista se cuenta esta historia. Y también está ahí una invitación, una provocación a reflexionar cómo nos estamos llevando como sociedad con la tecnología. Es decir, llevamos una tendencia muy fuerte, para muchos casi imperceptible, donde cada vez más todos los elementos que nos rodean tienen un chip que se conecta a la red. Probablemente ya hay casi un celular o hasta más de un celular por ser humano en el planeta. Hay muchas computadoras, los refrigeradores ahora vienen con chip, los microondas. En la película nos muestran que los juguetes traen chip y por lo tanto son susceptibles
de que el ejército malvado también los utilice. Llevamos esa tendencia, ¿no? Y cada vez vamos más hacia allá, y al mismo tiempo las generaciones anteriores van encontrando esa barrera. Es decir, podemos encontrar ahora personas de la tercera edad que no pueden operar en un cajero automático. Es una barrera insalvable para ellos, esa generación digital o ruptura digital, y que para ellos se está ampliando cada vez más, ¿no? Para ellos es muy difícil manejar una tarjeta de crédito porque se les complica, y cada vez viene más, y quienes nos sentimos cómodos, de repente a la vuelta de 2 o 3 años aparecen aplicaciones que nos resulta difícil entenderlas, o nuevas aplicaciones que traen otro punto de vista diferente al que uno se acostumbra. Bueno, la reflexión o la invitación a reflexionar es cómo nos estamos relacionando con la tecnología y cómo está afectando la vida cotidiana, ¿no? Una queja común de los adultos a los adolescentes es que siempre están mirando la pantalla del celular, y que eso genera una barrera de comunicación. Incluso en la película el papá les pide celular y contacto visual 10 segundos, y es un tormento para ellos, ¿no? Lo cual es una reflexión de lo que estamos viviendo en la sociedad actual. Claro. Quisiera también tomar un poco como un tema central de la película. Creo que la película es un road movie, o sea, tiene todos los elementos de un road movie, ¿no? Es este viaje en la carretera que sirve para estrechar lazos, pues, entre diferentes partes, ¿no? Creo yo que como road movie es interesante, pero también tiene estos elementos de película de ciencia ficción. Entonces, es un road movie con ciencia ficción, que es una mezcla interesante, o al menos, por lo menos que yo no recuerdo haber visto anteriormente, ¿no? Quizá por ahí si existe alguna, estoy cometiendo un error muy grave, pero por lo menos yo en este momento, a menos de que alguien me lo haga saber, no había visto esa combinación, ¿no? De esos dos géneros. Y en el tema de la ciencia ficción utiliza un tema que ya varias veces sí se ha utilizado, que es el tema de la rebelión de las máquinas, ¿no? O la rebelión de la inteligencia artificial, ¿no? Y plantea como este dilema de qué tan inteligente puede ser una inteligencia artificial, y si puede llegar a ser incluso más inteligente que el que la creó, ¿no? Entonces, sí ahí plantea varios dilemas con la tecnología, pero también por otro lado, creo que habla un poco de el entendimiento de, incluso esa como subtrama, como del entendimiento de dos partes que, si bien no están totalmente de acuerdo, por lo menos no se entienden a la totalidad, no significa que no puedan convivir o que no puedan estar en paz, incluso que puedan tener ciertas afinidades el uno con el otro. Y creo que esto habla mucho de algo que a lo mejor sucede ya, o por lo menos está empezando a suceder mucho en estos días, que es el mirar, o por lo menos el punto de vista de los jóvenes hacia los adultos como seres que ya, por decirlo de una manera, pasaron de moda, que no están actualizados, que como no saben utilizar la tecnología, son unos ignorantes tecnológicos, y eso tiende al rechazo, ¿no? Entonces, de repente, por un lado, tenemos una generación que rechaza a los adultos porque no se pueden adaptar a lo que está de moda o a las tendencias tecnológicas, y por otro lado los más adultos ven también con cierto rechazo a los jóvenes por que se suben a cualquier moda, porque pues el hecho de estar todo el tiempo metido en teléfono, en la computadora o en algún aparato de tecnología, los hacen quizá no vivir la experiencia de la vida como quizá ellos
creen que se debe vivir o como ellos lo vivieron al máximo, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, hay un momento que a lo mejor es muy chiquito, pero que me parece como este punto donde de repente la chica está grabando con su teléfono cuando llegan a un lugar y le dice, oye, pues no tienes que estar grabando todo el tiempo, le dice el papá, y puedes vivir la experiencia de la vida con tus propios ojos, ¿no? Tus ojos son tu cámara, ¿no? Y ella le dice, pues yo vivo así, ¿no? Así lo disfruto yo. Entonces, es eso. Y por otro lado, también está un poco un momento como de hipocresía, sobre todo del lado más joven, que es como darle el avión al adulto para que ya no esté molestando, ¿no? Entonces, creo yo que quizá en el subtexto y quizá detrás de toda la trama principal y de esta reflexión que se hace entre la chica que es la hija y el papá y estas diferencias que tienen que arreglar entre ellos dos para que ambos puedan como evolucionar, detrás de eso creo que está un poco alimentado por esto que está sucediendo, ¿no? Porque creo que es algo que es muy real, que está sucediendo en este momento, que hay un rechazo de ambos lados, ¿no? Los adultos o la gente con más edad rechaza a los más jóvenes por ser más jóvenes y porque creen que no saben de la vida y chalala. Y por otro lado, los jóvenes rechazan a los más grandes porque pues son anticuados y no están a la moda. Entonces, creo yo que es parte un poco de encontrar como la media entre decir ninguno de los dos está en lo correcto en la totalidad, pero por un lado, ella acepta que hay veces que se puede vivir de cierta manera y experimentar como estos placeres de la vida o esta manera de vivir fuera de la tecnología, pero también por otro lado el papá entiende o por lo menos se esfuerza por aprender cuestiones tecnológicas que lo van a mantener en la vida, ¿no? Porque ya hoy por hoy la vida, las redes sociales es una extensión de la vida, ¿no? Entonces mucho se dice que si no estás en redes sociales, pues realmente quizá no existes, ¿no? Entonces ahí dejo un poco el inicio de todo lo que yo vi en la película. Sí, yo veo claramente 3 géneros involucrados. Está la película del camino, road movie, está ciencia ficción, porque aparece la tecnología, innovaciones, y aparece la cuestión apocalíptica, o sea, que está a punto de acabarse el mundo, ¿no? Veo presentes esos elementos. También veo esa que me parece que es un planteamiento y una invitación a la reflexión, que es la relación entre el padre y la hija, y la película logra, mediante su guión, que los dos se pongan en la piel del otro, es decir, en los zapatos del otro y se acerquen, ¿no? O sea, el papá logra ver cómo ve las cosas la hija y que además su manera de ver también ayudó a combatir el apocalipsis, y la hija también ve los valores que tiene el padre y que también ayudan para el objetivo. Entonces, como que los dos por algunos momentos intercambian piel y logran ver el mundo desde la manera, o al menos entender la manera en que lo estaba viendo el otro personaje. Sí que veo que es una aportación. Lo que veo un trabajo muy minucioso y elaborado en el guión. O sea, hay una estructura, hay momentos permiten desarrollar a los personajes, es decir, nos muestran el personaje multidimensional con sus aspiraciones, sus temores, sus fobias, sus filias, y cómo la experiencia los va transformando y van adaptándose o entendiendo la vida de diferente manera. Y claramente el objetivo que tiene la película es mostrar que la familia termina más unida y más fortalecida, ¿no? Y esto lo van llevando a través
de muchos aspectos. Los diálogos los veo trabajados, o sea, pensados, muy dinámicos, con chispa, con intercambios irónicos, y los personajes muy desarrollados y también bien claro su desarrollo, ¿no? Vemos un planteamiento inicial, luego un conflicto, un giro inesperado que los lleva a vivir más cosas, y al final como un regreso a la normalidad, pero ya ellos cambiaron, ¿no? Sí se ve claramente un desarrollo de guión, y que creo yo que es uno de los valores de la película. Sí, creo que el guión sí es un valor que tiene la película. Si bien puedo decir que es un guión muy clásico, muy académico, incluso podría decir. O sea, si de repente lo medimos con las pautas de un libro que ya es un hito en la industria del cine, que es Save the Cat, estoy seguro que cumple con cada uno de las normas y de las pautas así, punto por punto, incluso como en el minuto que deben de ir, ¿no? Porque es industria y es así como se manejan los guiones hoy en día, y creo que es muy difícil hacer una película de industria si no estás apegado a ese tipo de reglas narrativas. Y por otro lado, también, como este tipo de cine va dirigido a un público infantil mayoritariamente, aunque creo que también un adulto lo puede disfrutar, creo que una narrativa sencilla donde vayas entendiendo todos los puntos claros va haciendo que comprendas, más bien que el niño o que el chico comprenda como todo lo que está sucediendo de una manera más fácil y más digerible. Por otro lado, abordando un poco el tema de la tecnología, me parece muy interesante, o más que interesante, me parece como un punto como no, irónico, incluso como hay un golpe que se le da a las empresas de tecnología. La empresa totalitaria de tecnología tiene parecidos a muchas empresas de tecnología actualmente, porque podría ser un Amazon, podría ser un Google, podría ser un Apple, podría ser un Tesla. ¿Por qué? Porque tiene como todos estos tintes, ¿no? Y sobre todo como el CEO o el líder de la compañía tiene esta como onda cool y la manera de vestir y todo eso. Entonces te habla un poco como de la realidad que está detrás de todo eso. Una cosa interesante realmente para mí es, se hablaba, en algún tiempo yo creo que se hablaba de la ciencia ficción como algo futurista, pero para mí esta ciencia ficción de unos años para acá, como Ex Machina y algunas otras películas que hablan sobre cómo la inteligencia artificial podría llegar a superar a los seres humanos, ya deja de estar en un terreno futurista, porque ya es algo que estamos viviendo. Ya hay inteligencia artificial. Quizá hace 20 o 30 años ver una película como Blade Runner, donde se habla de inteligencia artificial, pues parecería algo que vendría muy lejos, ¿no? Pero ahorita ya lo estamos viviendo. Entonces, creo que es algo importante que decir, y sobre todo creo que un punto importante de esta crítica que hace acerca de la relación que tenemos con la tecnología es, a lo mejor la tecnología no es un ente maligno así como está en la película que quiere controlar al mundo, pero sí nos está controlando realmente la tecnología. O sea, lo que nosotros vemos a través de internet, nosotros realmente lo escogemos o nos llega a nosotros porque el algoritmo que nos ha estado estudiando nos lo recomienda, porque sabe que si nos recomienda eso vamos a seguir viendo y estando dentro de su plataforma. Entonces, cómo estas inteligencias artificiales ya nos están superando en el punto de que ya nosotros no tenemos que pensar
porque ya se está adelantando a lo que podríamos llegar a querer y nos lo está dando, y eso hace que además puedan recabar cosas y puedan saber más y nosotros demos más y más información a esto que hace que alimente más como todo esto, ¿no? De hecho, hay un punto muy interesante donde el papá tiene una pequeña plática con persona tecnológica que es el dueño como de esta empresa monopólica de la tecnología, y hacen un chiste que no sé, siento que no pegó muy bien, pero que creo que no importa porque era parte como de la crítica, que él dice algo así como ¿quién iba a decir, no? Que una empresa que no está regulada y que está recabando todos tus datos iba a descontrolar y iba a hacer esto, ¿no? Entonces es como de ¿qué realmente está sucediendo con la tecnología, ¿no? Ya hemos visto personas como Mark Zuckerberg de Facebook, que ha estado en juicio en Estados Unidos por estar compartiendo tecnología. La tecnología ha polarizado gente en Estados Unidos, y estoy seguro que no solo en Estados Unidos, quizá también en México, que ha hecho pues ganar o perder elecciones en ciertos lugares porque se venden o se llegan con estos algoritmos a polarizar cierta parte de la población y que piensan de cierta manera. Entonces, ¿qué tanto realmente ya no se están controlando en este momento y no es algo tan futurista como nos quisieran hacer ver, ¿no? Creo que ya estamos viviendo en la ciencia ficción, ¿no? Totalmente. Yo creo que incluso hay cosas que ya pueden catalogarse como pasado. Es decir, ¿cuándo se fundó Google? Lo de el caso emblemático de esto, que fueron las elecciones donde gana Trump, fueron hace ya 4 años. O sea, y de repente cosas que ocurrieron hace un año, tenemos la sensación de que pasaron hace muchísimo tiempo. Estamos inmersos en esto y creo yo que es una característica de esta generación de estar enfrentándose a la tecnología y un mundo cambiante con una velocidad que no se tenía antes. Es decir, la revolución industrial creo que llevó como 100 años en expandirse totalmente, e incluso a la fecha parece que hay zonas que nunca llegaron a la revolución industrial, pero de una generación a otra hay cambios que hay jóvenes que ya no entenderían que sus papás, vaya, hay memes y chistes. Ahora escuchamos música en el celular y los abuelos dicen, no, pues yo los escuchaba en un cassette y había que desenredar el cassette y demás. Muchos jóvenes de hoy eso ya es fuera de su realidad, no lo entienden. Los jóvenes de hoy creo que ya no entienden lo que es ir a marcar al teléfono y hacer fila para marcar. Y eso fue hace poquito, o sea, y vienen cambios más rápidos y más trascendentes. Es difícil anticiparlos, pero creo que una constante, ahora sí se aplica, de que la única constante es el cambio. La diferencia es que en nuestra época ese cambio viene muy acelerado, ¿no? Muy rápido. Sí, estamos, creo yo que ahora sí podemos aplicar cuando el futuro nos alcance, ¿no? Y cosas que parecían muy de avanzadas ya ocurrieron y ya las estamos dejando atrás. La pregunta es ¿qué viene adelante? Y retomando el título de una entrevista que le hacen a Fernanda Solórzano, ella dice, yo veo películas para entender el mundo. Entonces, aquí yo creo que aplica eso, el reflexionar sobre esta película para ubicar aspectos que ya nos están pasando actualmente, y uno de ellos es que la ciencia ficción ya es del presente, ya no es futuro. Así es. Pues vaya, yo no tengo nada más que decir sobre la película, sin más que creo que es una película que tiene cosas que son muy actuales, que realmente en la capa más superficial es muy entretenida, o sea, creo que se pueden sentar fácilmente toda la familia y verla, y ya si te pones a ver con minuciosidad estos pequeños detalles y estas cositas como Easter eggs, huevos de Pascua que te va dejando la película y que vas entendiendo como la crítica que está haciendo
sobre el uso de la tecnología, sobre la tecnología controlando a los seres humanos, sobre esta relación que hay entre los jóvenes y adultos y adultos y jóvenes que se rechazan mutuamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que aún por ahí puede haber más cosas que se nos están pasando, pero creo que eso hace que más allá de ser una simple película infantil con un mensaje o con una moraleja muy simple, la hace una película muy entretenida y aparte muy rica de ver y de analizar. Bien, yo agregar algunos detalles. La edición es muy ágil y tiene algo, tú mencionabas que Pixar hacía películas hiperrealistas. Yo creo que esta es una película hiperdinámica, o sea, tiene un ritmo que continuamente te está atrapando la atención y luego hay una acción, hay una persecución, hay un diálogo vibrante, o sea, es hiperdinámica. Y el trabajo de arte también creo que es muy importante y hace una representación actual de la sociedad desde la manera en que se visten los jóvenes, los adultos, representa restaurantes, la carretera, los autos. Hay un esfuerzo de arte importante. Y otro aspecto que lo veo en una propuesta que es una especie de antihéroe. Si normalmente un héroe nos lo presentan como alguien que uno aspiraría a ser, o sea, muy perfecto, muy fuerte, muy sólido, y aquí nos plantean a alguien muy exótico, muy raro. Ya no es una aspiración, es como seríamos en la vida cotidiana, es algo así, nos da a entender que cualquiera de nosotros va a ser el héroe para el día de mañana, y nos presentan una familia que no son físicamente los más atractivos, ellos admiran a otros, no son tampoco los más exitosos de la sociedad, son los como marginados, pero nos dan a entender que ellos tenían la madera para ser los héroes y que cualquiera de nosotros puede ser el héroe. Ya no es un modelo aspiracional, sino es el modelo de todos los días, ¿no? Por supuesto. Pues bueno, yo creo que con esto, si no tienes nada más que decir, terminamos con esta película. Y vamos a la siguiente. Pues bien, continuamos con la siguiente película que tenemos preparada para el día de hoy, que es una película francesa llamada La Bella Época, La Belle Époque. Esta es una película que estuvo dentro del ciclo de cine francés o el Tour de Cine Francés aquí en México, que ya tiene varios años estando aquí. Cada año trae una selección de películas francesas de todo tipo que se presentan en las salas de cine mexicano y desde hace 2 fines de semana aproximadamente de que estamos grabando esto, se estrenó de alguna manera ya comercialmente fuera de esa selección de cine y por eso nos parece pertinente hablar de esa película por si al escucharnos les llama la atención, puedan ir a verla. Esperemos que para cuando salga publicada esta cápsula siga esa película en algunos cines de la ciudad donde nos estén escuchando y si no, probablemente no creo que tarde mucho en estar en alguna plataforma digital. Pero bueno, La Bella Época, Félix, ¿qué nos puedes decir? Bien, hay una película sobre, también es de caricaturas, ambientada en la guerra de Israel, con un conflicto donde también está el Líbano. Pero bueno, aquí el conflicto es que uno de los soldados, cuando regresa de la guerra, pierde la memoria, se hace director de cine y hace una película de cómo recuperó su memoria. Y es una especie de mini ensayo de la memoria. Y lo curioso es que la memoria no es fija, se va perdiendo y a veces se va transformando. O sea, recordamos una cosa y luego pasa algo y se le agrega o se le quita algo a esa memoria. Bueno, la pregunta aquí, la reflexión es, ¿nuestros recuerdos son ficción? Y si sí lo son, entonces podemos hacer una película y lo encantador, lo provocador es que todos pudiéramos hacer una o más películas de nuestros recuerdos. Esto es lo que está atrás de esta película. Es una película en la época actual, donde se habla de la tecnología actual, pero
donde se hace una propuesta de, mediante el cine y el teatro, poder recrear aquellas partes de las que un cliente quiere volver a vivir de alguna manera. Entonces ponen los recursos de todo un estudio, actores, música, todo lo que nos ofrece teatro y cine, para que tú puedas recrear o volver a reinterpretar, a revivir un momento de tu vida, una época. Esta es la premisa atrás de esto. Y entonces es una película donde es tan actual, pero se regresa a otra época con los recursos del cine y el teatro, y está apareciendo como una especie de flashback. O sea, estamos en la actualidad y luego entramos a un set y se van recreando cosas, se vuelven a recuperar emociones, interpretaciones, tal, y de esto va el juego de la película. Y podemos hablar, básicamente yo veo en esta película una comedia romántica de principio, pero mezclada con humor muy negro y al mismo tiempo un humor muy reflexivo, muy profundo, porque los diálogos son muy agresivos, muy tajantes, pero cargados de una reflexión profunda, de arte, de filosofía, de desarrollo personal, y eso es lo que tenemos en esta película. Una comedia romántica con mucho humor negro y reinterpretando para una pareja cómo se conocieron por primera vez y cómo esto afecta su vida actual y los hace transformarse. Sí. Tomando algunas cosas que tú dijiste y para yo empezar también a hablar de esta película, me gustaría decir una frase que al menos se le atribuye a uno de los grandes directores del cine de Estados Unidos, que es Stanley Kubrick, y la frase es: si puede ser pensado o escrito, puede ser filmado, ¿no? Y me quedo con el pensado porque de repente hay cosas que pareciera, o que muchos dicen que son infilmables, pero él creía que no, ¿no? Y gran parte de eso es pues el cine onírico, el cine fantástico, incluso el cine surrealista, ¿no? Que recrea o intenta recrear las ensoñaciones, el subconsciente, etcétera, ¿no? Cosas que están ahí, pero que no son fácilmente llegar a ellas, y a través de una experiencia visual y sensorial de un artista podemos verlas y sentirlas sin necesidad como de pasar por ellas, ¿no? Por otro lado, ya intentando, por ejemplo, decir algo que dije, o por lo menos retomar algo que dije al principio de esta cápsula acerca de la película de los Mitchell y de esta, que hay algo que las une. Y yo creo que algo que une en principio a ambas películas es el rechazo a la vejez, por así decirlo, o por lo menos a la gente más adulta, y la exclusión por, podría decirse, por su ignorancia tecnológica, ¿no? Entonces, aquí vemos a alguien, en un principio, por lo menos en los primeros minutos de la película, que es excluido, que es sacado de la sociedad, ¿no? Por haberse negado a entrar en las tendencias tecnológicas y por querer hacer las cosas como a la antigua, ¿no? Entonces, en un principio no solo vemos esta exclusión de este personaje que ya tiene cierta edad, sino también vemos que esto no solo le ha ocasionado ese problema, sino también le ha ocasionado problemas emocionales. Una cosa lleva a otra, ¿no? La exclusión lo lleva a un problema emocional donde ya no se siente motivado, y el no haberse adaptado a la tecnología hace que ya no tenga el empleo, y eso agrava más su problema sentimental, y entonces está en un punto donde ya no va a ningún lado y logra salir de ese hoyo a través de volver a vivir esos momentos que lo hicieron sentir vivo, y
regresando a una época donde para él las cosas eran más sencillas, ¿no? Y en este esquema suceden muchas cosas que creo que para mí esta es una película que tiene muchos giros y por lo menos en una instancia muy general y muy superficial de análisis me parecería muy difícil como abordarla en su totalidad o por lo menos como las cosas más importantes sin tener que como hacer spoilers. Así que simplemente voy a decir lo siguiente tratando de no hacer como un spoiler. Y es, hay una empresa dentro de la película ficticia que te promete regresarte a una época a la que tú quieras, obviamente por una cantidad tanta de dinero que es lo que les ayuda a hacer los costes de producción, ¿no? Entonces, por decir, si tú alguna vez quisiste vivir en el siglo XV o en el siglo XVI, entonces van, contratan actores, los entrenan, les hacen todo como si fuera una película, a ti te agarran, te meten y ya estás ahí viviendo la fantasía, al menos por ese momento, ¿no? Algunos lo hacen solo por diversión y algunos lo hacen incluso hasta como por terapia. Entonces, uno de los hijos de este personaje principal le regala un boleto para poder adquirir como una sesión gratuita de este viaje en el tiempo, como ellos le llaman, ¿no? Entonces, al ya no tener más recursos por toda esta exclusión que tiene y por sentirse de alguna manera vacío emocionalmente, toma esta oportunidad y quiere recrear un momento de su vida que lo hace sentir inspirado, ¿no? Entonces, a través de eso vamos a conocer al personaje, vamos a ver cómo evoluciona y sobre todo vamos a ver qué es lo que realmente nos hace ser quien somos y por qué tenemos resistencia a adaptarnos a ciertas cosas y cómo podemos retomar en algún momento de nuestra vida donde sintamos que ya nada tiene sentido, volver a retomar como el control de nuestra vida y volver a sentirnos motivados y vivos, ¿no? Creo que eso es como muy en general y tratando de hacer menos spoilers, quizá más adelante sí entre como en terrenos más de spoilers, ya avisaré, pero así en general creo que ese es por lo menos los puntos de la película que toca, y que para quien le interese puede verla, ¿no? Si yo retomo lo que creo que es un punto que une las dos películas, es la tecnología. En esta película tenemos un personaje que es un analfabeta digital, es decir, no se lleva bien con la tecnología ni la sabe utilizar y eso lo va marginando. Lo margina ante su esposa. Y ni siquiera tiene la intención de querer aprender, ¿no? Sí, él se refugia en que él es un dibujante con papel y lápiz y pinturas. Eso es pintar. Se le hace absurdo entrar a una computadora a dibujar. Por ahí dice, cuando le preguntan, ¿y tú qué haces? Pues era dibujante y publico en un periódico. Bueno, el periódico ya no existe en papel, solo digital, y ya no publican mis tonterías, ¿no? Porque él se ha resistido a hacer la transición digital. Esto lo va marginando y lo margina de su esposa, porque su esposa maneja un auto actual que se conduce solo y él incluso está peleando continuamente con el auto, ¿no? Porque el auto le dice cosas y él cállate. O sea, está peleado con la tecnología. Y el punto es cuando entra en conflicto con su esposa, ¿no? Entonces es un primer cambio. Y luego un detalle que lo hace que sea más intensa su experiencia recreada, que yo creo que es una combinación de cine y teatro, porque estrictamente es teatro, estás con actores hablando y demás, no estás viendo una imagen, pero hay muchos recursos de cine, estás usando música, estás recreando cosas. Yo vería una combinación de los dos. Pero él, al ser dibujante, les da toda la información, incluso les hace una especie de storyboard. Y decir, mira, se veía así, dibuja les da al de arte todo lo que ocupaba, y además les dio muchísima información, de tal manera que ellos
preparan a la actriz, que es el reencuentro que va a tener, tan bien entrenada. Y luego aquí entramos a un aspecto muy interesante que maneja un autor. Dice, en el cine se manejan dos enfoques un poco contrarios. Es simular y es disimular. O sea, simular es parecer algo que no es. Y disimular es cuando es algo, hacerte creer que no lo es. Y en esos dos contradicciones se desarrolla el arte y el cine. Y lo vemos, él sabe claramente que es una simulación, algo que no es, pero al mismo tiempo, como a todos nos pasa cuando vamos a ver una historia, de antemano sabemos que no es real, que es una historia, pero al mismo tiempo queremos vivirla tan intensamente que queremos emocionarnos, sufrir, gozar y demás con la historia, que concedemos muchas cosas. Por ahí dicen que el cerebro no entiende de lo real o lo irreal. Él, si le presentas algo, una imagen, tiende a creer que es real. Y vemos este esfuerzo de este personaje, que él sabe que le están simulando y actuando, pero cuando le empiezan a recrear emociones y empieza a recordar cosas, empieza a conceder y a vivir también la emoción, y cuando se da cuenta ya está atrapado en la simulación. Aquí sí puede ser un spoiler, que prácticamente vende lo que tiene para continuar, prolongar el placer. Así como diría Jorge Ayala Blanco, ¿no? Yo soy crítico porque quiero prolongar el placer de ver la película. Él quiso prolongar esa sensación, esa escena que vivió, la quiero seguir viviendo, ¿no? ¿Y quién no le gustaría regresar a un momento particular de la vida donde la pasaste muy bien o te incentivó a hacer grandes cosas? Pues yo quiero volver a vivir esa semana, esas vacaciones, ese momento particular. Y si te ayuda todo un equipo con actores, escenarios y demás, pues a mí se me hace fabuloso. Ojalá exista una empresa así y ojalá un día tenga el dinero para contratarlos. Sí. Claro, igual puedo hacer ya el disclaimer como de spoiler, o sea, decir, a partir de este momento vamos a estar como hablando algunas cosas de la trama que me parecen particulares y necesarias para poder profundizar en los temas que toca esta película. Así que si no la han visto o si no les interesa escucharlo, pues no pasa nada. Pero si no, pues los invitamos a ver la película para que puedan volver, o si no, pues pues escúchenos. Bueno, quiero iniciar hablando un poco de esto que tú mencionabas, tomando este punto donde el cerebro no sabe si es real o no es real. Y en este punto es donde creo que hay una pequeña inflexión en el giro que empieza a dar la trama. ¿Por qué? Hay una subtrama también un poco romántica, de una relación un poco tóxica, que es el director, que es como una especie de director de cine, que es el que maneja toda esta empresa, y una de las actrices, ¿no? Entonces, ellos dos son pareja, medio a veces se llevan bien, medio a veces se llevan mal, pero a él la termina contratando a ella para que interprete el personaje de la esposa de este señor. Cuando era joven. Cuando era joven, exactamente. ¿Por qué? Porque él quiere revivir el momento donde la conoce. Entonces, revive el momento donde la conoce y revive como una segunda cita que tiene con ella. Pero se siente tan fuerte esas emociones como la sintió quizá la primera vez, que se termina enamorando de la actriz. Y luego la actriz le da un poco de entrada más allá de la ficción que ellos están recreando, que es él se siente como que está entrando en la vida de esa actriz. Como que es correspondido. Exactamente. Entonces, por otro lado, el director de toda esta farsa entra en celos, y ahora para sacarlo de esa ensoñación que él tiene, tienen que volver a hacer otra recreación y hacerle creer que tiene un esposo, que está llena de hijos, e incluso
hasta le ponen ahí una tipo suegra para que medio le coquetee, pero él ni le hace caso. Eso hace que él, esto ya pasa casi al final de la película, no al final, pero casi al final de la película. Eso hace que él tenga como una segunda ruptura, pero cuando él ya tiene esta segunda ruptura de la primera que tiene casi al principio de la película, él ya aprendió lo que tenía que aprender y se dio cuenta de que pudo evolucionar y ya tuvo como las ganas suficientes de seguir adelante. Uno de sus hijos, que es como un inversionista en esta empresa y que también tiene una empresa como de cine y ese tipo de cosas, animación. Desde hace mucho tiempo lo quiere contratar para que trabaje con él, pero él se niega porque tiene que estar en computadora, pero rompe esa resistencia a raíz de que ya no tiene dinero y necesita conseguir dinero para poder prolongar esto, ¿no? Entonces él va rompiendo ciertas cosas y me gusta mucho que el final quede abierto en el sentido de que él vuelve a regresar una vez más a esta fantasía, a esta ficción, pero ahora con su esposa de verdad, ¿no? Ella le dice, pues hagámoslo. Y entonces hay un momento muy sutil que él lo recuerda muy bien y que es como ese momento que conecta en ese momento con su esposa y con la chica, que es lo que lo hace tener la siguiente cita, que es que se le cae una bufanda, ¿no? Sí. Y me gusta eso que queda abierto de decir, ¿se va tras ella o no? Porque aparte, y creo que esto no lo mencionamos, y aprovechando el paréntesis de que puedo decir spoilers en este momento, la esposa lo está engañando, ¿no? Pero... Que no es tan engaño, ¿eh? Bueno, ya no es tan engaño, pero sí lo es, ¿no? Ya no está con él, claro, pero le da avisos y llega un momento en que lo sabe y ella lo sabe. O sea, ya no se están engañando, ¿no? No, ya no es engaño, pero pues está con otra persona, sí, ¿no? Aunque legalmente ellos siguen siendo casados, etcétera, ¿no? Aunque se separaron, todavía no están legalmente divorciados. Pero ella entra como una especie de monotonía con su nueva pareja, que cuando él ya lo ve con emoción, ya con vida otra vez, ahora ya lo quiere buscar, ¿no? Entonces es como como un vampiro chupador de energía, ¿no? Un poco así, ¿no? Entonces, él ya con esta frescura, con este aprendizaje que logró tener acerca de la vida, de lo que él pudo hacer, de lo que él pudo evolucionar, ve que ella deja ahí tirado eso y no sabemos si lo recogió o lo dejó. Nos da un pequeño indicio de que como que la deja ir, pero ahí se va a negros la película. Entonces me parece muy interesante y sobre todo me parece como inteligente por parte del realizador de dejar eso ahora sí que a la mente del público, de completar qué es lo que creen que pueda pasar después, ¿no? Sí, parte de lo que le hace una comedia para mi gusto, que yo lo disfruté, es la ambigüedad de los diálogos y a 2, 3 bandas. Es decir, como la actriz está actuando y está recibiendo instrucciones del director, hay momentos en que está discutiendo con el director, pero las frases encajan con el diálogo. Por ejemplo, el director le da una instrucción y ella desobedece y le dice, cállate. Y el otro le dice, pero ¿por qué me callo? Y sigue el diálogo. O sea, son frases que encajan en los dos diálogos muy bien y van avanzando, ¿no? Y te lo presenta desde el inicio. Cuando ellos suben al auto, el auto pronuncia frases y él le contesta enojado al auto, pero la respuesta al mismo tiempo es para la esposa le contesta al auto, pero al mismo tiempo a él, y las dos cosas van avanzando. Entonces eso se me hace impresionante, cómo construyes un diálogo que sirve para 3 o hasta 4 personas, y a veces cruzados, ¿no?
sea, se dice una frase que para esta pareja significa algo, pero para esta otra significa otra cosa, y las dos situaciones van avanzando, ¿no? Sí. Otra cosa, por lo menos para mí, que creo que puede ser desconcertante, y creo que debía haberlo dicho antes, pero creo que también puede caber en spoilers, no sé. Y creo que tiene un inicio muy frenético. O sea, va cambiando de una escena a otra porque te va contando como las dos historias paralelas que van sucediendo, que es la historia principal de nuestro personaje, sí, que lo deja la esposa, que lo corre de la casa, etcétera, y por otro lado la historia B, que es del director y de esta actriz, ¿no? Entonces, de repente como que en esos primeros 15, 20 minutos donde te plantea el conflicto de la película, el universo y los personajes, descuidas un momento la atención, yo creo que te puedes perder de todo lo que sucede en la película, porque es muy frenético, va de un lado a otro de manera muy rápida, y justo cuando ya entra en el punto de inflexión, ya como que como que desacelera un poquito el ritmo, y aunque se queda como con una, ¿cómo le llaman esto en la física? Con una inercia, pero desacelera un poquito, o sea, ya no va tan frenético, pero creo que eso es parte como del retroceso temporal ficticio que tiene en ese momento la trama, ¿no? Pero bueno, nada más es como el punto. No sé si quieres decir algo de spoilers o... No, lo que quiero mencionar es, bueno, el guión también me parece, salvo algunas cosas, también una estructura muy convencional. O sea, es un personaje, enfrenta un cambio, lucha, se recupera a sí mismo. Ya al final sí te dejan abierto si la pareja regresa o no, pero lo que sí te queda claro es que los dos maduraron y se dicen las cosas muy abiertas, ya sin afán de lastimarse, y se abren uno al otro. Lo que sí deja abierto es decir, bueno, regresaron o no regresaron, pero también me queda muy claro que ya ni necesitan regresar, o sea, los dos ya crecieron, que pueden estar muy bien juntos o separados, ¿no? Ya no se necesitan tanto el uno al otro. Eso sí me queda claro porque los dos crecen. En la edición me parece también muy bien llevada. Yo la vi 2 veces y a mí me quedaban, como cuando ves una película, recuerdas algunas cosas, y cuando lo veo por segunda vez, eso que recordé yo era apenas un segundo, pero me había quedado tan grabado que yo sentí que era una escena que duraba 4 o 5 segundos, ¿no? Pero lo hacen tan bien que en un segundo te transmiten todo lo necesario y cortan a otra escena. Por ejemplo, a mí me quedó muy marcado uno de los asistentes, que es alguien como muy introvertido y que ese escenario le permite disfrutar ciertas cosas, y están simulando una orgía. Entonces él abre la puerta y dice, ¿qué hacen? Dice, pues estamos discutiendo. Y dice, ¿puedo participar? Como animado, y todo le contesta al unísono, no, vete. Bueno, esa a mí me gustó mucho, y resulta que es cortísima la escena, apenas te dan la información y corta otra cosa. Y así hay varias escenas muy cortitas, pero muy significativas para lo que están transmitiendo, y uno se lleva a la mente como que fue todo, lo maximiza, ¿no? Lo que para mí habla de que la edición lleva un muy buen ritmo, te da lo necesario para que tú captes y luego te lleve a la siguiente escena, ¿no? Sí, yo quisiera nada más como hacer una mención rápida, y creo que esta película, por lo menos para mí, me habla, y he visto cine francés, no mucho, pero yo creo que sí, bastante, quisiera decir, quizá no tanto como algunos otros, pero bueno. Creo que esta película, a mí, yo veo una madurez en la manera de producir cine del entorno y del país en Francia, ¿no? O sea, creo que Francia es un país que produce mucho cine y trata de hacer un cine de calidad, donde genera no solo cine dramático muy para festivales y todo ese tipo de cosas, sino que también creo que genera
un cine que puede ser fácilmente comercializable, que toca temas muy que toca temas muy reales y muy palpables de la actualidad, que pueden tocar temas profundos de una manera ágil, de una manera entretenida y que obviamente tienen una facilidad en cuanto a los presupuestos, en cuanto a las líneas de producción que pueden generar este tipo de cine, no nada más, no el cine francés nada más es el cine de los festivales ni nada más de eso. Creo que también hay un cine francés, podría decir más comercial, que aún con todo y eso no deja de preocuparse por contarnos una verdad o una realidad del realizador y de cómo ve la vida o cómo la vive o cómo la experimenta. Entonces, creo yo que es una manera muy padre de ver el cine y también que creo que no está tan lejos de que pueda ser replicable en cualquier otro país. Y, o sea, hablando de nuestro país, México, que la semana pasada hablamos de 2 películas mexicanas que son muy buenas, por lo menos para mí me gustaron bastante, es decir, ¿por qué no se puede hacer más cine bien hecho? Por ejemplo, como estas comedias que muchas son muy criticadas, pero que por alguna razón les va muy bien en taquilla. Es decir, podemos seguir haciendo comedias que sigan atrayendo gente, pero que no nada más sean comedias de chistes tontos. Puede hacer una comedia bien pensada, como lo que tú dices, y que pueda también hablarnos de sentimientos profundos, de pensamientos de la gente, de cómo se vive la vida, de cómo se vive la realidad de un cierto sector de la gente, y que pueda salir de la película y decir, oye, qué gran película acabo de ver, incluso que la quieras volver a repetir. Y te podría decir que quizá algunas películas mexicanas actuales, sin demeritar, pero de repente las ves y dices, pues está padre, pero a lo mejor ya no la volvería a ver, ¿no? O sea, no todas, pero sí te puedo decir que de repente hay gente que le gusta el cine de comedia, pero hay otra gente que no. Entonces, creo que se puede lograr, y siempre he creído eso, como un intermedio. Creo que puede ser difícil, pero sí se puede lograr un punto intermedio entre hacer una película que sea entretenida, que sea para el entretenimiento, pero que al mismo tiempo pueda tocar algún tema importante, actual, y que hable de la realidad que se vive, ¿no? Entonces, creo que este es un buen ejemplo y creo que puede ser replicable y creo que vale la pena darle un vistazo a la película y ver qué tiene de bueno y tratar de tenerla de referencia, ¿no? Para hacer cine, para los que quieran hacer cine. Yo, por ejemplo, la tengo de referencia ya, decir, si quiero hacer algo como esto, ¿no? No copiarle, pero sí decir, ¿qué es lo bueno que tiene esta película que puedo tomar para yo hacer algo de este nivel, ¿no? Sí, es como hacer comedia romántica desde otros puntos de vista que la hacen que se enriquezca, ¿no? Yo también destacar la fotografía y el arte. Sí nos lleva un continuo ir y venir de la época actual y regresa a los 70s con los vestuarios, las actitudes, la atmósfera. A pesar de que claramente estás viendo que es un set, ¿no? Los diálogos, por ejemplo, cuando hay una donde, como se usaba mucho en los 70, se fumaba mucho marihuana, él también va a una reunión donde hay mucha marihuana y fuma, y los jóvenes actuales dicen, oye, se ve bien curioso, alguien adulto, bien puesto, o sea, drogado, ¿no? Y cómo se va comportando y demás. Esa pequeña rebelión, bueno, una rebelión, porque hay un momento en que la actriz rompe el contacto con el director y el set y se va con el personaje ya fuera de control
Y es algo que el director siempre está atormentado. Decir, oye, ¿qué hiciste con él en ese tiempo que estabas fuera de cámaras, micrófonos? Y ella no le contesta y él continuamente, ¿te acostaste con él, sí o no? Y es parte de darle la atención a la película, ¿no? Entonces, sí veo una manera muy interesante de resolver. A mí, yo lo veo claramente conectado a la película de Woody Allen de Perdidos en París, que es un esquema muy similar, es el mundo actual y alguien se pierde y de repente se traslada a los años 30 con Hemingway y los personajes de esa época. Muy disfrutable, ¿no? Entonces me parece que incluso puede ir evolucionando e ir como creando ese subgénero, ¿no? Claro. Pues bueno, yo no tengo nada más que decir de esta película. Si de repente alguien que nos está escuchando en la audiencia, como tú dijiste la vez pasada, nos toma de referencia para ver o para interesarse en ver una película, yo quizá no soy el más indicado para recomendar una película, pero de verdad creo que es algo que no se debería perder, porque creo que es una película que en su momento me dejó boquiabierto. La volví a ver una segunda vez y creo que me encantó todavía más porque vi más cosas, y creo que esta es una de esas películas que no es para una sola vista, ¿no? O sea, creo que está tan bien armada que la puedes ver unas 3 veces o más, y quizá cada vez que la ves puedes encontrar algo nuevo. Entonces, si todavía la encuentran en las carteleras y tienen oportunidad de verla, yo sí les aconsejaría verla, y creo que no se van a arrepentir de verla. Pues es una película que le veo muchas cosas, como esa premisa tan seductora de volver a recrear esos momentos que nos hicieron felices o que nos impactaron y nos inspiraron en algún momento de la vida. Es una película que tiene muchos elementos, tiene romance, tiene cómo una familia se relaciona y cómo va también superando sus situaciones, porque también claramente hay un padre, una madre, un hijo, y él está también siguiendo la evolución de todo esto, habla con la madre, habla con el padre, y resulta que el director que recrea estos mundos eran amigos de la infancia, y él también conoció a esta pareja cuando eran más jóvenes y lo inspiró. Entonces, hay muchos elementos en juego. Hay la parte creativa de varios de ellos, cómo es su proceso creativo de crear estas fantasías, estos mundos, las relaciones familiares, la madurez, y está salpicado de muchísimos detalles de reflexión profunda, de filosofía, de muchos matices, ¿no? Lo que la enriquece muchísimo. Lo que puedo decir es que yo disfruté mucho la película, y ojalá también quienes nos están escuchando se animen a verla y la disfruten también. Bien, pues no sé si tengas algo más que decir. Si no, con esto cerramos la cápsula del día de hoy. Igual agradecer una vez más a toda la gente que ya lo llegó a escuchar hasta este punto. Gracias por escucharnos, por vernos, ya sea donde sea que nos estén viendo. Si llegaron aquí de repente por cuestiones del algoritmo, porque alguien nos recomendó, lo que sea, puedes seguirnos en Facebook como Compartiendo Cine, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, estamos como Compartiendo Cine. Y pues sin más, despedirnos. No sé si quieres decir algo más para despedirnos. Que fue un gusto estar en esta sesión de grabación y ojalá nos acompañen en el próximo capítulo. Bien, pues con esto terminamos el día de hoy. Gracias por vernos, por escucharnos, y nos estaremos viendo y escuchando la siguiente semana. Hasta la próxima.